lenguas o idiomas. Y, y actualmente pues sería como la mitad de lenguas o idiomas que tenemos en el mundo. Estaba buscando en internet y alrededor de 7.000 lenguas tenemos actualmente. La Biblia solamente está traducida en unos 3.000 idiomas, 3.000 lenguas, incluyendo lenguas indígenas. En cuanto a las versiones que tenemos hoy día de la Biblia, y como introducción les voy contando que todas las versiones son buenas si se conoce el propósito de Dios y el propósito de la Biblia. Lo más importante de leer es conocer el propósito de Dios y el propósito solo o el propósito de la Biblia y el propósito de la Biblia solamente lo conoce el autor. Por lo cual yo recomiendo que cada vez que se vaya a leer la Biblia se tenga un espacio para hablar con el autor, porque a veces uno no comprende la Biblia porque no comprende el objetivo con que fue escrito la Biblia. Por ejemplo, a manera personal, pues yo escribí un libro hace unos años atrás y la mejor manera de entenderlo es si habla conmigo, cuál fue el propósito de escribir el libro, hacia dónde apuntaba, por qué está dividido como está dividido. De esa misma manera yo recomiendo abordar la Biblia, hablar con el autor, porque el autor le va a guiar. Entonces es mucho más fácil cuando usted tiene comunicación con el autor de la Biblia. Las traducciones de la Biblia que tenemos actualmente se empezaron a dar por las diásporas que les ocurrió al pueblo o que sufrieron el pueblo judío o los destierros que sufrieron de su tierra. Entonces, pues se vieron obligados a hacer unas traducciones para llevarlas hasta donde estaban ellos en ese país donde estuvieran. Por ejemplo, si hablamos de las traducciones que se hicieron para Babilonia o las traducciones que se hicieron para Egipto, pues tocaban que traducirlas a esa lengua para que el pueblo judío o israelita que vivía en aquellos países la lograran tener y no perdieran su identidad. En cuanto a la Septuaginta, que fue como la primera Biblia completa que se escribió, eh, es una de las confiables traducciones que tenemos y de las más antiguas. Hay que entender que las leyes bíblicas no caducan como las leyes constitucionales, ¿no? Que se van modificando de acuerdo a las situaciones. Las leyes bíblicas no porque se escribieron con un pensamiento más alto que el de una constitución, por ejemplo. Y hay que entender dos cosas, que a veces uno tiene eh, una idea de lo que es la Biblia y a veces es otra la idea. Una es la connotación y otra cosa es la denotación, porque la connotación es como yo lo veo y la denotación es la definición como tal. No sé si fue que alguien me dijo o si yo escuché en una de las clases que estuve que por qué la Biblia no está organizada cronológicamente, sino que está dividida por tópicos o por temas. Esto pues realmente se hizo con la finalidad de facilitar la lectura de la misma. ¿Listo? Entonces no sé si hasta aquí los voy perdiendo o si van entendiendo algo de los que les quiero decir como introducción. Bueno, Hermano, yo tengo una pregunta sí, señora. que no vi acá cómo Hermana, levantar la mano. perdón, es que como casi no lo puedo ver, si usted me puede decir quién es usted para yo más o menos tener una idea de con quién estoy hablando, porfa. Creo que sí, hermano. Le habla Catherine Huertas de la Iglesia Boyacá Real. Ana Caterín, cuénteme. Bueno, cuando tú hablabas de las leyes bíblicas, ¿te refieres a lo interno? ¿A las leyes que se dejaron? ¿O hablas en cuanto al libro Amén. como tal, a la creación del libro? Hermana, las leyes,
A ver, si estamos hablando o si usted se está refiriendo al antiguo pacto, pues vamos a hablar de la Biblia como tal, porque si vamos a hablar del antiguo pacto, pues no cabe porque nosotros estamos en un pacto diferente. Si me hago entender, no aplicaría, digamos, para el Tanakh como tal. ¿Sí me entiende? No, O sea, acá mi pregunta, perdón, hermano, es que cuando tú iniciaste dijiste que las leyes de la Biblia no caducaban y está bien. o sea, Yo me refiero que si eso lo decías era contexto directo interno bíblico o era en cuanto a la creación del libro como tal. es que no logro comprender bien su pregunta porque no sé si me está hablando pues como al objetivo de la Biblia, pues, o si me está hablando, por ejemplo, de todas las leyes en general, o sea, los escritos, porque si hablamos, por ejemplo, del Tanakh, que es lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, tenemos 613 leyes que pues para nosotros no aplicarían en su totalidad, tal vez algunas por tema cultural. Si me hago entender, hay cosas que se dicen eh, como por ejemplo la circuncisión, que no es aplicable, o por ejemplo algunas leyes en cuanto a comida, ¿sí me hago entender? En cuanto a eso, no, pero si es en cuanto a principios, sí, porque hay algunas cosas en la Biblia que se dicen no por temas de principios, sino de cultura. Ok. Hermano, Dios le bendiga. Pues opino algo. ¿No será mejor que esas preguntas las dejemos para lo último y Sí, avancemos con la clase, hermano claro, Robinson? por supuesto. Entonces, les iba a decir que el Tanakh se completó eh, entre el año 200 y el 80 antes de Cristo, digamos como el conjunto de los libros que tenemos del Antiguo Testamento, digamos, se dio por sentado el Tanakh. La palabra Tanakh, pues es que los judíos buscan a conjugar todo y la palabra Tanakh está dividido en tres partes. El Tanakh es para el Torah, eh, los Nevi'im y los Ketuvim. Entonces los judíos como que dividieron, pusieron la palabra Taná para llenar los tres espacios que vamos a ver más adelante en cómo está dividido el Antiguo Testamento, ¿vale? Bueno, ¿me regala la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, el origen de la Biblia como tal, pues digamos que es un invento, ¿no? O se originó en la mente de Dios. Dios hizo como el manual para el hombre para que el hombre tuviera su guía. Se escribió como una serie de libros. Yo voy leyendo por acá porque no la tengo a la mano. Es una hoja de ruta que Dios dejó para la humanidad. Pero como nosotros hemos perdido la conexión de Dios y no conocemos el lenguaje divino, Dios ha dejado la Biblia en un lenguaje humano para comunicar un mensaje divino. No sé si me hago entender. Lo digo por el tema de los mesiánicos. A veces los mesiánicos hablan muy bonito en cuanto a que nosotros deberíamos de pronunciar las palabras Yeshua u otras palabras hebreas, pero realmente eso no es muy importante eh, para tenerlo en cuenta, porque Dios utiliza un lenguaje común para dar un mensaje divino. Hagamos de cuenta de que usted ve que está a punto de caerle un tanque de agua a una colmena de hormigas. Entonces usted se le puede arrimar a las hormigas y gritarles, hormigas, quítense de ahí que les va a caer este tanque de agua y las va a matar a todas. Aunque usted las levante a gritos, las hormigas no le van a comprender porque usted habla un idioma y las hormigas hablan otro. Entonces, la mejor forma de hacerle usted llegar el mensaje a las hormigas es hacerse hormiga y hablar lenguaje de hormiga
para comunicarles un mensaje de salvación, por decirlo de alguna manera, que fue exactamente lo que hizo Dios en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios no vino, por ejemplo, a, a imponer, sino que se adaptó a la educación que estaba en ese momento, no cambió la esencia de los hombres, digamos, lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Cada, cada uno, digamos, siguió su vida normal. Jesucristo adaptó la forma humana para venir a traer un mensaje divino, ¿sí? Por ejemplo, hagamos de cuenta, no sé si ustedes se leen el Génesis, cuando Dios se le presenta a Abraham, que era pagano en ese momento, y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y yo le voy a dar esto que usted quiere, que es el hijo. Abraham no, Dios le habló en el idioma en que Abraham comprendió, ¿sí me entiende? No utilizó como un lenguaje divino para hablarle cosas divinas, sino que utiliza un lenguaje común para traer un mensaje divino. Lo difícil fue, por ejemplo, para Abraham tratarle de explicar con el lenguaje común a Sara que se le apareció Dios, pero que no era el Dios que ellos adoraban, sino el Dios verdadero, un mensaje divino que le había hecho una promesa que si se dejaban tierra y parentela les iba a dar a eso. Entonces, digamos que el lenguaje no es divino, pero el mensaje sí. Por eso le decía yo hace un momento que todas las traducciones de la Biblia son buenas si se entiende el propósito de Dios. Dios permitió que los escritores fueran humanos para que expresaran con su esencia, como son los hombres, con sus cualidades, con sus defectos, usando el género literario que conocieran, la forma de escribir que conocieran. Por ejemplo, uno puede leer Juan y Juan es muy tierno al escribir, pero uno de pronto lee a Pablo y Pablo es un poquito más duro. Cada uno utilizó el género literario y sus cualidades para traer un mensaje divino. Los seres o las personas que Dios usó, los seres humanos inspirados por Dios, comunicaron el pensamiento y el propósito de Dios con sus propias palabras. De pronto usted lee Apocalipsis y uno a veces, digamos que Juan vio cosas futuras que para él no tienen nombre. Y hay una palabra, por ejemplo, que utiliza Juan que dice, yo vi una gran espada, pues digamos que las herramientas de guerra de Juan en ese momento era una espada. Entonces él no tiene cómo explicarlo, sino que utiliza su lenguaje en el momento para explicar lo que él está viendo. Sí, según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Otra forma es que de decirlo, o que hay otras traducciones que dice es salada por Dios. En algunas partes uno puede ver que los escritores también son llamados agiógrafos. Y la Biblia se escribió en 3 idiomas y en 3 continentes diferentes por alrededor de unas 40 personas. Yo digo alrededor de 40 porque no estamos seguros de que conozcamos todos los nombres de los autores. Por ejemplo, no estamos seguros de quién escribió Hebreos. Unos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, otros dicen que pudo haber sido algún escriba que desconocemos el nombre. En realidad no sabemos, por ejemplo, quién escribió Hebreos. O no estamos tan seguros quién escribió a Job. Algunos dicen que lo escribió Moisés, otros dicen que lo escribió Salomón, pero pues hay libros que no estamos seguros quién es el autor. Por eso creemos que está alrededor de 40 personas aproximadamente. Los materiales en que se escribieron la Biblia fueron variando con el paso del tiempo. Por ejemplo, no sé, inicialmente empezó escribiendo con piedras y al final terminó escribiéndose en papiro o en tablillas de madera. Entonces, los materiales fueron variando porque la Biblia se escribió en un periodo alrededor de entre 1500 y 1600 años. Aproximadamente en ese espacio de tiempo se escribió la Biblia. No es apropiado dar fechas exactas porque no las tenemos.
uno puede considerar que Génesis se empezó a escribir en el año 1440, qué sé yo, y el primer libro de la Biblia, y el último libro de la Biblia fue entre Tercera de Juan y Apocalipsis. Tampoco estamos muy seguros de quién lo escribió, pero el primer libro del Nuevo Testamento fue Santiago, ¿ves? Entonces, por eso no es recomendable que nos casemos con fechas en cuanto a la escritura. Te digo, Génesis se considera que se escribió entre el año 1440 aproximadamente, antes de Cristo. Lo que sí debemos hacer es hacer lo que hizo Esdras, que Esdras estudió el texto, lo indagó, lo practicó y lo comunicó. Yo creo que ese es el orden adecuado para uno estudiar la Biblia, que es estudiarlo, indagarlo, practicarlo y comunicarlo. Algunos son muy buenos comunicándolo, pero no practicándolo. Y yo creo que este es el orden adecuado para abordar la Biblia. Hay una parte en la Biblia en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11, que es también muy, muy adecuado traer a colación porque habla de los bereanos o los habitantes de Berea, que ellos, a pesar de que Pablo, con todo el conocimiento que tenía Pablo, les explicaba la Biblia, ellos se tomaban su tiempo para estudiarla. Y para realmente ya introducirnos en el tema, vamos a tener en cuenta tres cosas importantes, que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Yo digo que la revelación porque fue la forma en cómo Dios se fue dando a conocer a los hombres y en su plan de salvación. Aparte de eso, su rebelión fue de manera progresiva, que eso ya ustedes lo verán en una clase más adelante. Y a su vez, la revelación está dividida en tres partes, que es la revelación general, como la creación, que podemos tomar Romanos 1:20, la específica, que son como las escrituras, como está en Juan capítulo 5, verso 13, y la especialísima, que ya viene siendo Cristo, Juan capítulo 5, verso 39. En cuanto a la inspiración, fue la forma de cómo Dios guió a los escritores del texto sagrado sin hacer elección selectiva. Él no se puso a escoger como un rango de gente, sino que él fue variando realmente el personal, por decirlo de alguna manera, entre reyes, sacerdotes, eh, por ejemplo, Amós, que era un campesino, él dice que él no se considera a sí mismo dentro del gremio de los profetas porque él era un boyero, un arreador de mulas en ese momento. Sino que como él no tuvo una selección selectiva, sino variada para mostrar su poder y sin perder el hilo conductor del tema. Ninguno de los que estudia la Biblia eh, puede decir que algún escritor perdió el hilo conductor de la Biblia, sino que todos se fueron como encaminando hasta llegar al final de la escritura y todos van por el mismo camino. Sin embargo, es rescatable que los más preparados pues escribieron más. Por ejemplo, Moisés escribió 5 libros, tal vez 6, si contamos el libro de Job y también si contamos el Salmo 50. O como en el caso de Pablo, que también podemos contarle alrededor de 9 cartas propiamente asignadas a él. En cuanto a la iluminación, pues ya sí es como más para nosotros, porque viene a través del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, a nosotros los lectores y los oidores de la palabra. Cabe decir que no todos los lectores de la Biblia son iluminados para comprender las escrituras. Estaba mirando, hay un predicador en este momento muy bueno que se llama Yatensi Bonilla y él dice que él llevaba 15 años estudiando lenguas muertas eh, para comprender la Biblia y aparte de eso pues era teólogo, tenía cursos en demoniología, angeliología y hasta para el berraco
Y él decía que un día fue a una iglesia pequeña y había un anciano predicando y él se quedó muy impresionado de ver cómo con unas palabras tan sencillas explicaba lo que a él le costó años de educación académica entender. Entonces él comprendió, él se convirtió poco tiempo después, él comprendió que la iluminación no venía tanto por el estudio, sino por la iluminación o el Espíritu Santo que iluminaba a los verdaderos cristianos. No quiere decir esto que no debemos estudiar la Biblia o los temas en común a la Biblia, sino que realmente pues debemos es agarrarnos del Espíritu Santo. Fíjese que em, en, voy a leerle por aquí un texto que está en Hechos, en Hebreos, que tengo por aquí, que no se me vaya a perder. Hebreos capítulo 2, el verso 41. Hebreos, capítulo 4, verso 2 dice así. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El escritor de Hebreos dice que pues a ellos también se les predicó la palabra de la misma forma, pero ellos no la comprendieron porque lo que oyeron no iban acompañados de fe. Entonces, la iluminación no todos la reciben, sino que algunos solamente la pueden recibir. Y eso es pues realmente don de Dios, podría decirlo yo. También Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. 41 no dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000, eso quiere decir que habían un poco más, pero realmente la iluminación viene en como Dios se revela o como Dios ilumina a los lectores y a los oidores de la palabra de Dios. En conclusión, la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la voz de Dios plasmado por hombres y para hombres. Algunos libros de la Biblia conservados del Antiguo Testamento datan de hasta un siglo antes de Cristo. La Biblia se fue formando gradualmente siendo aceptada por la comunidad judía y el Tanaj se conformó completo sobre el siglo segundo antes de Cristo. Hubo un espacio muerto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que fueron aproximadamente 40 años que, que duró este espacio muerto. La Biblia se centra, digamos, en dos partes. El Antiguo Testamento, pues habla realmente de Israel y de su historia, del capítulo 12 de Génesis en adelante, hasta terminar, y del capítulo 12 de Génesis hacia atrás se centra en la creación. Y el Nuevo Testamento se centra realmente en Jesucristo. Esto. El Nuevo Testamento se incorporó al Antiguo Testamento tomando el orden en que en que se hizo la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque se cree que alrededor de 70 escribas la escribieron, pero digamos que la Septuaginta fue como la Biblia completa inicialmente, ¿no? Las Biblias católicas y católicas ortodoxas incluyeron algunos libros llamados deuterocanónicos y pues hacer una pequeña diferencia entre apócrifos y deuterocanónicos. Deuterocanónicos es como que tienen parte de la historia judía y apócrifos hace referencia a que tienen algo oscuro, que no es lo mismo y que no están dentro del Tanakh, porque las Biblias católicas ortodoxas incluyen en libros apócrifos que no están dentro del Tanakh, que es como inicialmente se separó la Biblia, como se escribió la Biblia.
El Antiguo Testamento está escrito, hermano, me regala la siguiente diapositiva, por favor. El Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas, que es hebreo y arameo. El Antiguo Testamento narra la vida netamente del pueblo de Israel. Básicamente se centra únicamente en eso, en hablar del pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, aunque se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo porque iba dirigido a los hebreos directamente, a los judíos. Le decía, pues el Tanaj está dividido de manera diferente a como nosotros tenemos organizado el Antiguo Testamento, porque los judíos dividieron diferente el Antiguo Testamento. Y aunque ellos no reconocen el Antiguo Testamento, de hecho los judíos no le llaman al Tanaj Antiguo Testamento porque si no es como si reconocieran un nuevo pacto o un nuevo testamento. Le decía pues que la Biblia se escribió en un periodo entre 1500 y 1600 años. No quiere decir esto que se haya escrito de manera continua esos 1500 o 1600 años, sino que hubieron espacios o lapsos muertos eh, en que no se escribió. Eh, porque pues no todo el tiempo escribían, sino solamente cuando eran tomados por el Espíritu Santo para escribir. Sino yo digo que el lapso de tiempo entre 1500 y 1600 años fue el tiempo que se duró en cerrar el canon eh, de la Biblia. No sé si ustedes sepan, pero el canon es como una regla, o era la forma de decirles, que es una regla para medir algo. Entonces, Jerónimo fue el primero en decir que esto era un canon, porque se le tomaban ciertas reglas que para poder decir si debía pertenecer a la Biblia o no, los libros de la Biblia, pues que ahora tenemos. Entre un libro y otro que encontramos en la Biblia hay espacios de tiempo, espacios de región, pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron alrededor de unos 400 años entre Malaquías y Mateo. Les decía antes, pues el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, que fue como el comienzo nuevamente del Nuevo Testamento, fue el libro em, de Santiago, que se escribió alrededor del año 44 o 48. Mientras que el primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos entre el año 65 y el año 70. Es muy complicado darle una fecha exacta a este tipo de libros porque pues ellos no escribieron con fechas, así que lo que se hace es más o menos contextualizar, dependiendo del trasfondo bíblico, una fecha. Es imposible saber cuánto se demoró un autor para escribir un libro. Le decía, pues, por ejemplo, Moisés se cree que se empezó a escribir el libro de Génesis en el año 1440, pero no sabemos si duró 20 años escribiéndolo, 5 años, un año o solo meses. No tenemos un, una manera de demostrar cuánto tiempo duró cada escritor escribiendo un libro, ¿sí? Porque realmente no tenemos el conocimiento. Sabemos que se escribió más o menos en una fecha aproximada, pero no podemos saber si se escribió los 5 libros en los 40 años o lo escribió solamente todo en un solo año. Lo que sí sabemos es que escribió 5 libros realmente. ¿Sí? No tenemos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar el contenido del libro para poder buscarle una fecha. De pronto escribió un libro, terminó uno y comenzó el otro, o simplemente dejó pasar un lapso de tiempo entre un libro y el otro. De pronto los libros que se escribieron más rápido en la Biblia fueron las cartas personales, como por ejemplo la que le escribió Pablo a Filemón o
las que escribió Juan en segunda y tercera de Juan, que esas son cartas personales y pues son mucho más fáciles de escribir, o sea, más rápidas de escribir. Como les decía, pues únicamente los escritores escribieron en el momento mientras que eran inspirados por el Espíritu Santo y tampoco hay una cantidad de tiempo en que dure, digamos que tengamos fechado en que haya durado la inspiración. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 dice que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, pero no dice más o menos cuánto tiempo dura la inspiración, así que puede durar bastante tiempo. La Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas, o sea, nosotros tenemos, la Biblia que tenemos hoy la tenemos, lo que tenemos hoy son traducciones, pero inicialmente se escribió en 3 idiomas. Bueno, me regala la siguiente diapositiva, por favor. Que fueron el hebreo y el arameo y el griego koiné. Todo lo demás son traducciones. Todo lo que tenemos hasta este momento son traducciones. Y por ejemplo, hay personas que, yo tengo un compañero, por ejemplo, que él dice que nosotros no debemos eh, decir Jesús, que porque se le cambia el sentido a la palabra, que debemos decir Yeshua. Pero por ejemplo, Yeshua es Jesús en un hebreo moderno, porque el hebreo en que se escribió originalmente la Biblia es un idioma ya muerto. Nosotros a veces no podemos pronunciar un idioma que está vivo, por decirlo de alguna manera, mucho menos vamos a pronunciar bien un idioma muerto. El Nuevo Testamento, por otra parte, casi en su totalidad fue escrito en griego, que era el idioma de la época. Por lo demás, realmente creo que el único libro que se escribió en hebreo fue el Evangelio según Marcos, según Mateo, porque iba dirigido a los hebreos. Y pues el, el arameo que encontramos en el Antiguo Testamento fue una lengua semítica que derivaba de la región de Zen y únicamente la encontramos en Daniel y en Esdras y en otros versículos aislados, porque ellos escribieron fuera del país de Israel. Entonces, digamos que podemos dividir el Antiguo Testamento en dos partes grandes, que es desde el capítulo 1 al capítulo 12, la creación del mundo, y desde el capítulo 12 en adelante, todo el Antiguo Testamento se centra en la creación del pueblo de Israel, el desarrollo del pueblo de Israel, la organización del pueblo de Israel, los reinados, el exilio y el regreso parcial del pueblo de Israel. En eso está dividido el Antiguo Testamento. Los evangelios comienzan uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, recordando las promesas y el cumplimiento con el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Todos los 4 evangelios toman esto como base para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no son solo historias del pueblo de Israel, pues, para hacer la aclaración, sino que es una preparación para la llegada de Jesús al mundo, en tanto que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del propósito de Dios, comenzando en Israel para toda la humanidad. Todo lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, también se le llama ley, Torá, Taná o Pentateuco, para que no se vayan a confundir de pronto con las palabras. Todo eso mismo es Antiguo Testamento. Si le dicen que la ley, la Torá, la Taná o el Pentateuco, bueno, el Pentateuco sí hace referencia específicamente a los 5 libros de Moisés, pero lo que es Tanakh es todo, o la Torá es todo Antiguo Testamento, ¿vale? Básicamente las leyes en que se enfocó Moisés fueron en estatutos, mandamientos sobre leyes de alimentación, diezmos, sacrificios, normas sociales,
normas de propiedad y normas de patrimonio y pureza, que realmente en la gran mayoría no aplica a nuestra cultura. No sé si ustedes me van siguiendo o ya los perdí a todos. Sí, hermano, que estamos. Va bien, pastor, va bien. Lo felicito. Bueno, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, se le Aquí atribuye a seguimos, Moisés. hermano. Se cree que Moisés recibió Y el en el monte Sinaí, después de salir de Egipto para recibir los mandamientos. Todo lo que, todos los primeros 5 libros los escribió Moisés, excepto el último capítulo de Deuteronomios, que posiblemente lo escribió Josué. No estamos seguros porque pues Moisés murió en el penúltimo capítulo del libro de Deuteronomio que se le atribuye a Moisés, entonces se cree que Josué terminó de completar el libro. El libro de Deuteronomio es también conocido como la segunda ley o simplemente la ley, porque es la explicación de la ley. Hay que tener en cuenta pues que la ley no se trata de llevar a nadie al cielo ni de obtener vida eterna, es simplemente toda la ley está enfocada terrenalmente. Levíticos 25, 18 y 19 dice, entonces la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y vivirán allí seguros, porque todas las promesas de, de la ley son terrenales. Siendo el antiguo pacto, antiguo testamento, bueno, nosotros los cristianos no obedecemos la ley como tal, porque nosotros la tenemos como un antiguo pacto. A nosotros nos aplica como cristianos un nuevo pacto. Por lo menos eso nos lo hace saber Lucas capítulo 22, verso 20 dice, de la misma manera después de la cena tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por ustedes. También escribe Pablo, ustedes que intentan justificarse por la ley se han alejado de Cristo, se han apartado de la gracia, Gálatas 5:4. Así que básicamente a nosotros, hablando, no nos aplica ese tipo de ley. Les decía que en las traducciones, y que tengo un compañero que es mesiánico, y él dice que, por ejemplo, cuando se traduce en la Biblia se pierde el sentido. Que, por ejemplo, si uno invoca el nombre de Jesús, no se reconoce, pues, porque no era el nombre de Dios exactamente como se había dado. Pero hay que tener en cuenta que la traducción no afecta a los nombres de la Biblia. Hay una cosa que se llama la denotación, que es la definición en sí de las cosas. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo es un cuchillo en cualquier idioma, ¿sí? Y la otra es la connotación, que es la concepción que yo tengo del cuchillo. Por ejemplo, yo puedo pensar que el cuchillo, mi connotación, eh, puedo decir que el cuchillo me sirve como destornillador, ¿no? O que el cuchillo me sirve para cortar cabuya, o esa es la connotación mía, pero eh, la denotación, que es la definición en sí de lo que es, no cambia. Por eso el nombre de Jesucristo no cambia, porque es la denotación, es la definición de su nombre en sí. La connotación es la concepción de cada persona. No sé si me hago entender de eso para que, si hago la explicación de eso, para decirles pues que la traducción no afecta eh, el poder de la Biblia, pues como tal. Además de que ni siquiera los mesiánicos hablan el idioma hebreo original porque fue un hebreo galileico, por decirlo de alguna manera, porque era un hebreo de Galilea y que ya no se usa, es un idioma muerto. Bueno, me regala la siguiente diapositiva.
Bueno, antes de hablar sobre los materiales, quiero decirle que los relatos de algunos escritores que encontramos en la Biblia eh, fueron escritos por los testigos oculares mientras que estaban pasando en ese momento. Eh, en otras ocasiones fueron conservados de forma oral y luego plasmados de forma escrita. En cuanto a las superficies, le decía, pues la Biblia fue escrita en diferentes materiales porque como fue tan largo el periodo de tiempo que se duró escribiendo, los materiales se fueron empezando a escribir, los materiales fueron cambiando. Por ejemplo, si se hubiera empezado a escribir la Biblia en el año 1000, a esta época no se hubiera terminado de escribir todavía. Le faltarían entre unos 500 y 600 años para terminarse todavía. Entonces, el acceso de la Biblia, esto lo digo para hacerles la idea de que el acceso de la Biblia fue muy extenso y los materiales fueron cambiando. Por eso se escribieron en tantos materiales. En la medida en que fue evolucionando el ser humano y fueron cambiando los materiales, pues también los escritores de la Biblia fueron evolucionando con el mundo y fueron cambiando los materiales. Los primeros materiales que se usaron fueron las piedras y, y se usaban las partes más blandas de las piedras para escribir, ¿sí? Porque habían algunas que eran muy rigurosas, muy rugosas, y en esas partes que eran muy rugosas lo que hacían era cubrirlas con cal para hacer una parte lisa y blanda, y por lo menos así se ha visto en algunos registros que se han encontrado en Egipto y en algunos altares de Canaán, según la arqueología. A estos, a estas piedras también se les llamaba en la región de Palestina tablillas, aunque en Palestina se usaron las tablillas de arcilla hasta el siglo segundo antes de Cristo. No hay ningún argumento de que se haya usado para escribir el Antiguo Testamento, aunque tampoco se puede descartar su uso, ¿vale? Hermanos, voy a hacer una pausa aquí porque ya me sequé, entonces voy a pasar a tomar agua y continúo en un momento. Mano Davis. Amén, mi hermano, sí. Adelante, tome su agüita. Mis hermanos, también ya ahorita, pues vamos a entrar también a dar respuestas. Entonces, ustedes, hay unas preguntas que ya están escritas, las cuales, pues ahorita yo se las voy a leer a nuestro hermano, a nuestro profesor, para que le dé respuestas. Y también, pues, para que ustedes también puedan pueden levantar la manito y si no, mi hermano, pueden escribir y estaremos atentos para poder leer su pregunta y Le darle agradezco, también pues respuesta. le agradezco, Amén. hermano Davis, que me las lea porque pues aquí no tengo cómo verlas. Y segunda pregunta, ¿cuánto tengo para ir por mi agua? Adelante, hermano Robinson, adelante. No, vaya por su agüita, tranquilo. Yo le termino de dar una información a los hermanos y usted puede tomar su agüita, ¿vale? Tranquilo. Mis hermanos, también terminada pues la clase, hermanos han preguntado que si va a quedar grabada la clase va a quedar grabada, porque también pues hay hermanos que se inscribieron, los cuales no pudieron estar, entonces también para que puedan ver la clase pregrabada. Y también pues si gustan mis hermanos volver a repetir la clase y verla nuevamente, hermano, ustedes lo puedan hacer. También terminada la clase, yo les voy a dejar en el grupo de WhatsApp un link. ¿Ese link para qué es o qué propósito es? Es para llevar la asistencia, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, también para los hermanos que van a ver la clase pregrabada, también los invitamos que después que ustedes terminen de ver su clase pregrabada, también puedan llenar la asistencia. Amén. Es lo que tenemos al respecto de la información terminada ya ahorita. Y ya ahorita, mis hermanos, pues yo llevo aquí el orden, pues según el orden de las preguntas en las que han ido, así pues se le va a dar su respuesta. Amén. Así que les invitamos pues a que puedan escribirlas y así mis hermanos estamos atentos pues
yo estaré atento para poderle decir a nuestro hermano. Amén. Así que la clase, mis hermanos, como les dije, demoró una hora. Terminado ya ahorita que llegue nuestro hermano, el hermano Robinson, nuestro profesor, entonces vamos a entrar a lo que es la parte de las respuestas. ¿Sí? Em, esta materia consta de tres clases, las cuales las vamos a ver virtuales, mis hermanos, por esta misma plataforma Zoom. Y bueno, vamos a ver una presencial para que pueda haber pues esa armonía entre profesor y estudiante. Los hermanos que están virtuales, no se preocupen por esa clase, ¿sí? Así que tranquilos, la estaremos grabando para ustedes. Hermano Robinson, ¿cómo vamos con esa agüita? Amén, hermano, ya aquí sentándome, me estoy retomando, listo. Amén. Hermanito Robinson, ¿qué Sí, me sí, sí. dice si empezamos con con las respuestas? Hermano, les iba a decir rápidamente los materiales en que fueron escritas los materiales que se usaron para escribir la Biblia. Yo me demoro, igualmente ya creo que solamente quedan eso y termino. Ok, sí, señor. Solamente. Entonces, nos quedan 5 minuticos, mi profe. Sí, creo que eso me demoro, no pienso demorarme más. Bueno, les decía, hermanos, retomando el tema, que también después de las piedras se tomaron las tablas de escribir, que eran tablas unidas con bisagras para formar dos o más caras. Esto también se utilizó. eh, y la tabla de escribir más antigua encontrada fue que se encontró en el año 1995 en la antigua ciudad de Ninru. Tiene más de 6.000 líneas y data del año 750 de Cristo. Em, También en las imágenes que se han encontrado, se ven en las tablillas en las manos de los escribas, de las imágenes que se han encontrado. Se usaron también tablas de arcilla, que son pues tablas de barro. En algunas partes de la Biblia se le conoce como una teja plana, por ejemplo Ezequiel 4:1. Y pues nada, se utilizaban un pincel puntiagudo para escribir sobre la arcilla. Eh, Era económico, fácil de escribir, de larga duración. eh, También nos lo muestra Jeremías capítulo 17, verso 1. El papiro, que el papiro no es nombrado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero sin duda se usó para escribir la Biblia. Actualmente los manuscritos originales en que se escribieron la Biblia no se pueden recuperar por el desgaste del tiempo, pero se han encontrado manuscritos muy antiguos como los que se encontraron en las cuevas de Qumran. El papiro más popular en los tiempos bíblicos era por su fácil acceso a este material. Se cree que el papiro era exportado de la ciudad de Biblos. El papiro que se ha encontrado más antiguo data del año 2400 antes de Cristo, y también se cree que la palabra papel que usamos actualmente proviene del griego papiros. El papiro fue un material que se usó hasta el siglo III después de Cristo. eh, y también se cree que fue nombrado por Juan en la segunda de Juan capítulo 12. Lo que Juan llama papel posiblemente fue un papiro. Está el cuero o también es el mismo pergamino que era escrito en cuero de animales. Se tallaba el cuero y se escribía sobre él. Era muy popular en Egipto porque se llevaban registros de trabajos, pagos, planos. Era económico, se podía borrar la tinta y volver a corregir lo escrito o lo que se había dibujado. Em, la ostraca era, digamos que el material común, que es otra de las cosas que se utilizó para escribir. em, Era un material común que se escribía sobre las piezas de barro. em,
se han encontrado mucho de estos tarros, de estos frascos o ornamentos de barro en Egipto y entre la región del río Jordán y el mar Mediterráneo. Se cree que es el mismo tiesto que utilizó Juan en Job capítulo 2, verso 8, que cuando le dio su enfermedad él se rascaba con un tiesto. Se cree que este tiesto era la misma ostraca que se utilizó. Pues realmente se utilizaban pinceles o tintas secadas al horno para que se conservara un poquito más el contenido o el dibujo o el mensaje que se quería conservar en la vasija. La vitela es muy similar, que es otro material, es muy similar al papiro, solamente que este era únicamente hecha de pieles de ternero, únicamente terneros, y se conservan algunos pocos, y el más antiguo se fecha del año 1000 antes de Cristo, este cuero o esta vitela, pues. Y las tablas de cera, pues que eran tablas de madera que se cubrían con cera y así se podía escribir con un estilete o con una pluma y se usaron hasta el siglo XIX después de Cristo, estas tablas de madera. Em, Actualmente se pueden ver algunas en los museos de Alemania, Reino Unido o Gran Bretaña. Todavía se conservan algunas tablas de cera. Mano, ¿me regala la siguiente diapositiva, por favor? Y los instrumentos que se usaron para escribir fueron los cinceles, los plumas y el estilete metálico, que realmente los cinceles eran de hierro, de acero, para escribir en las piedras o en los colmillos o en la arcilla. Las plumas eran hechas de junco de madera de unos entre 15 y 45 centímetros. Jeremías 8:8 podemos ver la referencia a una de ellas. Y hasta el siglo III antes de Cristo sufrió una modernización por parte de los griegos, que fueron los que usaron plumas de gansos, las plumas que se le caían por sí solas, porque eran las más resistentes. Digamos que esa fue como la modernización de las plumas de madera a plumas de aves. Y el estilete metálico que se usaba en Mesopotamia para escribir sobre la madera, aunque también podían usar huesos y ramas o garras, todo lo que sirviera para escribir. Las tintas que se hacían, mano, me regala la siguiente diapositiva, solamente se usaban carbones, agua y gomas que se extraían de los árboles. Eso se formaba como una mezcla, como un chicle, y se mojaban cuando se iban a escribir y iba soltando la tinta. Entonces con la pluma o el pincel iban raspando y dependiendo de los materiales, pues iba soltando el color, ¿sí? Y con eso era que dibujaban y pintaban. Aunque los romanos utilizaron esa, las tintas que soltaban las jibias, los calamares, con esas tintas ellos, los romanos, las utilizaban para pintar, aunque para ellos fue una ventaja y desventaja porque pues eso se borra con el agua, aunque también se podía raspar y se cambiaba el color o simplemente la forma. Y los tinteros eran, digamos que un recipiente en madera en donde se ponía la goma o la tinta y donde se humedecía para ir mojando e ir escribiendo. Y dentro del mismo tintero pues tenía como una canaleta para ir poniendo los, las plumas o los estiletes. Y hubieron solamente tres formas de documentar, que son las tablillas, los rollos y el códice. Y ya, básicamente dejamos ahí y miramos a ver si con la ayuda de Dios podemos responder las preguntas. Hablando de los autores, creo que en la introducción les expliqué sobre los autores. Mano David, ¿me ayuda por favor con las preguntas a ver si se les puede dar respuesta en el nombre de Dios? Amén. Claro, sí, señor. Sí, ya le voy a leer
las preguntas. Bueno, hay una pregunta y bueno, la hermana Catherine nos ayudó con unas imágenes ahí. El hermano nos pregunta que cuáles son las tres partes en las cuales se divide la Tanakh, la Biblia hebrea. Hermanos, sí. La Biblia hebrea está dividida en tres. Una es el Pentateuco, que es el escrito por Moisés. Están los Nevilín, que son como los poemas, los libros sapiensales. Y está, dame un segundo que lo tengo por aquí. Y Hermano, están los profetas. Digamos ¿podría que repetir, por favor? el Tanakh está escrito, está dividido en tres, que es la ley, los profetas y los escritos. ¿Sí? En hebreo es que la palabra Torah la palabra Taná hace referencia en el idioma hebreo a tres cosas: a la Torah, a los Nevilim y a los Ketubim. Eso es lo que significa Tanakh, terminado en Kak, ¿no? Tanakh, terminado en Kak, que es Torah, Neviim y Ketubim, que es lo mismo la ley, los profetas y los escritos. No sé si me hago entender así bien. No sé si quiere que le diga cuáles son los escritos y los profetas y la ley. Amén. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Dice la hermana Genis, dice, ¿todas las Biblias es una sola, hermano? Sí, sí, lo que pasa es que le decía, hay algunas Biblias que tienen libros eh, que no son, o sea, que no nos sirven para la sana edificación. Por ejemplo, uno se lee el libro de Judí y, y el libro de Judí básicamente no sirve para nada. Porque el libro de Judí, si usted se lo lee, lo que está diciendo de Judí es que ella fue la que trajo el pueblo de Babilonia otra vez a Israel. Y eso es falso y no se puede demostrar históricamente. ¿Sí me entiende? Los que regresaron fue eh, Nehemías y Esdras guiando al pueblo. O sea, no se le puede atribuir a Judí eso porque no hay una manera de demostrarlo. ¿Sí? Porque ella nunca liberó una batalla, como dice en su libro, para liberar al pueblo de Babilonia y traerlo. Entonces, digamos que sí, hay algunos libros que de pronto para leerlos son entretenidos, pero pues que realmente para la vida cristiana no sirven para nada. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Entonces, lo que se hace, las Biblias que nosotros manejamos con 66 libros, realmente es un filtro que nos ayuda muchísimo a no perdernos en libros que no son productivos. Básicamente leer una Biblia de 66 libros le ahorra a usted hacer el filtro, ¿sí? Porque hay Biblias que tienen 72 libros, que por ejemplo los macabeos le sirven a usted como para rellenar una parte de los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero de manera histórica, pero espiritualmente no le sirve para nada. En Amén. cuanto, pero digamos que igualmente una Biblia que tiene 72 libros, pero que tiene el Génesis, el Levítico, Deuteronomio, Pentateuco, todo el Pentateuco completo, o Josué, Salmo, todos esos libros sí van a servirle. Lo que no le van a servir son los otros libros son, que se quedaron ahí, pues, y que realmente no son tan útiles. Amén. ¿Qué dice nuestra hermana Genis? ¿Le quedó clara la respuesta? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice mi hermano, dice, hermano, Jesucristo tuvo en cuenta el Pentateuco para entregarnos las palabras y los evangelios.
Yo creo que la hermana quiere decir ahí la palabra y los evangelios. Bueno, realmente es que Jesucristo no vino a violentar la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Lo que pasa es que Jesucristo la modificó. Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Sí me entiendes? Jesucristo la cumplió, pero yo digo que Jesucristo modificó algunas cosas que realmente no eran ya necesarias. Jesucristo vino a cambiar la mentalidad del ojo por ojo y diente por amor, ¿sí? Sin embargo, lo que rescataron, por ejemplo, los apóstoles cuando se reunieron para saber si se debían circuncidar los cristianos o no, ellos después de reunidos y guiados por el Espíritu Santo dijeron, no, no le pongamos más carga con cosas que son tradiciones, simplemente aléjense de la fornicación, de comer carne sacrificada a ídolos. ¿Sí me entiende? Son cosas que básicamente sí eran necesarias, pero lo que es tradición, no vieron la necesidad de sostenerla ahí. De hecho, de hecho, el mismo Pablo dentro de la Biblia modificó la Santa Cena, porque cada uno traía su montón de comida y se ponían a comer. Y Pablo dijo, no, reduzcamos esto a un rito, cada uno a comer a su casa y esto lo reducimos a un rito. Y se modificó dentro de la misma Biblia. O sea, lo que es cultural se puede modificar, lo que no se puede modificar son los principios bíblicos o el objetivo por el que Jesucristo vino. No sé si le respondí a la hermana Amén. Pues yo creo que no han dicho nada, y entonces yo creo que le quedó clara la pregunta. la respuesta. Eh, sí, la respuesta, correcto. Hay otra pregunta. Bueno, Robinson dice, ¿cuál es el hilo conductor de la Biblia? ¿Para qué los profetas escribieran los libros de cada generación? Bueno, lo que pasa es que los profetas no fueron algo como que al azar. Dios intentó de todas las formas evitar que su pueblo cayera en cautiverio, el reinado del norte en manos de Asiria y el reinado del sur en Babilonia. Y él envió tanto profetas para el norte como para el sur para evitar que su pueblo desapareciera. Si uno se da cuenta, la Biblia termina cuando regresan unos pocos. El Antiguo Testamento termina cuando regresan unos pocos, con Esdras y Nehemías, y intentan reorganizarse y el pueblo queda ahí como... Y ahí termina básicamente todo el mensaje y queda un laxo muerto hasta la llegada de Jesucristo. Entonces, no fue como que... Además que no hubo... Si uno pone la Biblia en orden cronológico, va a mezclar todos los profetas con los hechos históricos, porque es que los profetas el objetivo de los profetas no era tener digamos, un trasfondo histórico, sino el mensaje de alerta de parte de Dios para el pueblo. Mientras que los libros como los Reyes o Crónicas, Josué, ellos están enfocados a explicar lo que está pasando, pero ellos sí meten un trasfondo histórico y cultural. Los profetas no, los profetas traen un mensaje específicamente sin mirar pues el tiempo. Eh, que uno a veces lo logra ubicar en el tiempo porque, por ejemplo, Isaías dice, eh, en el año primero de la muerte del rey Usías, entonces lo ubica uno históricamente, pero pues el objetivo de él no era eh, como traer un mensaje o ubicar a la gente en un contexto histórico o un marco histórico, sino en traer un mensaje de salvación para el pueblo en ese momento. Claro que Dios también los usó de manera profética, ¿no? Amén. Hay otra pregunta de nuestra hermana Gloria Cortés. Dice de la siguiente manera, dice, hermano, Dios le bendiga.
¿Cómo se sabe que fueron 400 años muertos? Es un aproximado teniendo en cuenta, Al- perdón, no, le decía que es un aproximado, no podemos casarnos, como le dije, con fechas exactas porque no hay un calendario fijo, pero pues teniendo en cuenta como la reconstrucción del segundo templo es como la manera en que se puede organizar de alguna manera los años hasta la llegada de Jesucristo. Y como no sé si ustedes, pero uno se lee Macabeos y en el capítulo 2 del libro 2 de Macabeos, versículo 14, dice que para esa época no había palabra de Dios. El mismo escritor Judas Macabeos asegura que para ese tiempo no había palabra de Dios eh, en Israel. Entonces, uno se da cuenta pues que hay un lapso de tiempo, como le digo, basándose históricamente, porque ahí no podemos llevarlo de otra manera, sino históricamente desde la reconstrucción del segundo templo pues hasta la aparición de Jesucristo. Amén. Tenemos ya la última pregunta. Dice, ¿por qué no se introdujeron los libros apócrifos a nuestra Biblia? Realmente la palabra apócrifo quiere decir oscuro. Bueno, esa fue la traducción que le dio Jerónimo cuarto, eh, porque eran libros que se consideraban que tenían una sabiduría oculta, pero en realidad, pues como le digo, son libros que no son inspirados. Yo tengo algunas Biblias por aquí, de hecho, eh, libros como el libro de Enoch, que es uno de los más populares. Usted se pone a leer y el libro de Enoch es coherente en los ciento y péguele de capítulos que tiene, es coherente como hasta el capítulo 9. De ahí para allá es incoherente y muy complicado de entender. Es un libro que no tiene ni pie ni cabeza. Uno lo entiende los primeros capítulos y después es complicadísimo. Tiene que uno meterle eh, bastante concentración para lograr entender un libro y que al final del tema no lo lleva a usted a ningún lado. O sea, no dejan ningún mensaje. Le decía lo de Judí, usted se lee el libro de Judí, y Judí dice que ella fue la líder guerrera que atacó al pueblo de Babilonia y que trajo al pueblo de Israel de Babilonia a Israel, cuando eso nunca ocurrió, no se puede demostrar ni históricamente ni bíblicamente. Entonces, ¿para qué se va a incluir un libro que realmente no va a servir para nada, no va a ayudar, sino a confundir, porque no se puede demostrar? Yo creo que los que hicieron el canon bíblico hicieron muy bien en poner reglas estrictas acerca de los libros, porque esto, como les dije, pues nos ahorra tiempo y realmente nos ayuda muchísimo a ubicarnos en, en lo que se puede demostrar. Básicamente todos los 66 libros usted los puede abordar y demostrar históricamente, los puede demostrar geográficamente, los puede eh, encontrar referencias, pero los otros libros no, son libros que sí le sirvieron al pueblo judío como cultura, pero pues realmente que nos sirva realmente como cristianos y por la vida eterna no sirven para nada. Como un libro de lectura normal, sí, pero no para más. Amén, hermano Robinson. Bueno, mis hermanos, se ha acabado pues esta primera clase, que son 4 clases para la materia de introducción a la Biblia. Entonces, José Mateo pregunta, hermano, ¿me puede escribir y enviar el link? Gracias. Hermano Mateo, no sé si me puede escribir su número ahí en el chat y así yo lo guardo para anexarlo al grupo de WhatsApp y escribirlo a la escuela del discipulado. Entonces, mis hermanos, estamos para servirle cualquier Perdóneme, duda o inquietud. Sí, señor. perdóneme, hermano David, le iba a decir de todas maneras,
pues es la primera clase, es como si ustedes pueden decir cómo les fue, si les hace falta, si se puede profundizar. Igualmente vamos a ir profundizando los temas. Esto fue como, digamos, la primera clase que era el origen y la estructura de la Biblia. Ya más adelante pues vamos a ver la división de la Biblia y los libros principales, que es para la segunda clase. Entonces de pronto ahondar un poquito más en el tema. Amén, amén. Así es, hermano Robinson. Entonces, sí, mis hermanos, entonces estamos atentos también. Cualquier cosa, hermano, me pueden escribir a mi WhatsApp, al interno. Yo dejé mi contacto, también dejé el contacto del hermano Robinson, del pastor Darwin también. Entonces nos pueden escribir cualquier duda o inquietud, hermano. Estamos para servirles. Pues un abrazo a todos ustedes, hermano. Les invitamos a continuar, a no desmayar. Como dijo el hermano Robinson, las clases a medida, pues van a ir incrementando pues el nivel académico y de estudio en la palabra de Dios. Entonces, un abrazo a todos mis hermanos. Ya ahorita les estaré enviando el link. Es muy sencillo. Si algún hermano tiene, pues de pronto, pues no sabe cómo entrar al link o llenar las respuestas, las preguntas que están ahí. Son tres preguntas muy sencillas. El nombre, la fecha y la clase. Eso es todo, mis hermanos, para llenar bueno, una pequeñita encuesta y eso es todo, mis hermanos. Es para llevar esa asistencia. Y cualquiera de mis hermanos nos pueden escribir al interno. Cualquier pregunta, hermano, estamos para servirle. No se quede callado, como dicen por ahí. Estamos para ayudarles. Un abrazo enorme, mis hermanos. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.